Somos una empresa colombiana líder en Latinoamérica en formaciones de educación continua para fisioterapeutas. Contamos con más de 5.000 profesionales capacitados y una comunidad académica de más de 750.000 seguidores en redes sociales. Nacimos en el año 2015 con el propósito de compartir el conocimiento a través de nuestras redes sociales. Y hoy somos una empresa especializada en educación de alta calidad para todos nuestros estudiantes de Latinoamérica. Contamos con 2 modalidades de formación. B-Learning, certificaciones presenciales en diferentes ciudades de América. E-Learning, certificaciones con contenido pregrabado para que nuestros estudiantes puedan formarse en su propio horario. Certificaciones y congresos por medio de plataformas con servicios de streaming. Y tenemos 2 tipos de formación. Certificaciones internacionales y diplomados. Promovemos una cultura académica enmarcada en oferta de formaciones de alta calidad, contenido variado, originalidad en los contenidos, inclusión de simulación al aula virtual, entornos de aprendizaje interactivo. En nuestra Escuela de Emprendedores formamos a nuestros estudiantes en estrategias de marketing digital y posicionamiento de marca para que puedan ofertar sus servicios de una manera exitosa. Nuestros speakers son fisioterapeutas referentes en Latinoamérica, especialistas y expertos en diferentes áreas de la profesión, con experiencia como ponentes internacionales, investigadores y docentes universitarios. Haz parte de nuestra comunidad académica, únete a Fisioterapia Movimiento. Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a otro webinar de Fisioterapia en Movimiento. Mi nombre es Jessie Bernal, soy Social Manager de la compañía, así que el día de hoy los estaré acompañando durante toda la transmisión. Les recuerdo a todas las personas que van ingresando a la sala, por favor, mantengamos el micrófono apagado para poder tener una mejor comunicación. ¿Me escuchan bien ahí? Bueno, entonces, estamos muy agradecidos a todos por su tiempo, por su disposición para seguir actualizándonos. Para nosotros es súper importante trabajar con ustedes y para ustedes. ¿Cómo lo hacemos? Compartiendo el conocimiento, con educación de calidad y formando para emprender. ¿Cómo va a funcionar la dinámica del webinar? Les comento. Primero vamos a tener un registro de asistencia que se va a entregar en el chat, porque al final tenemos una sorpresa, pero tienen que estar registrados, así que por favor estén súper atentos. También los invitamos a dejar sus preguntas en el chat y al final resolveremos las dudas con la ponente. ¿Listo? Y bueno, sin más preámbulo, yo les quiero presentar a nuestra ponente. Ella es Viviana Hernández. Ella es fisioterapeuta de profesión, es especialista en neurorehabilitación. Ella es magíster en salud pública y desarrollo social, tiene reconocimientos en su trayectoria como docente en programas académicos y de fisioterapia, es investigadora y ponente nacional e internacional. Además, les adelanto, será ponente en nuestro diplomado internacional en electroterapia avanzada, que va a iniciar este próximo 18 de octubre para que estén súper atentos. Entonces, Viviana, te cedo la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, Jessica. Bueno, nada, un gusto volver a estar con ustedes, acompañándolos el día de hoy con nuestro webinar. Para mí, de verdad que es muy apasionante poder
compartirles pues mi proceso, mi experiencia a través de la electroterapia en mi área profesional, pero sobre todo compartirles desde mi experiencia propia todo esto, que es un mundo maravilloso, y pues contarles un poquito de mi experiencia profesional. Efectivamente, como Jessica lo mencionó, soy fisioterapeuta, especialista en neurorehabilitación, especialista en gerencia y salud de la seguridad del trabajo y magíster en salud pública y desarrollo social. He tenido la oportunidad de estar en los diferentes procesos de formación de fisioterapia en movimiento, tanto certificaciones, sobre todo en el área de neurorehabilitación, electroterapia, y voy a estar con ustedes como ponente en el diplomado de electroterapia, así que los espero porque realmente vamos a hablar a nivel profesional. Hoy vamos a trabajar sobre las nuevas tendencias de la electroterapia funcional. ¿Por qué es tan importante este tema dentro de la electroterapia? Básicamente, desde mi experiencia profesional en la neurorehabilitación, que es el área donde me he desempeñado más, sin embargo, he podido trabajar muchísimo desde el área deportiva. Claramente la electroterapia es una herramienta terapéutica que nos permite poder abordar lo que es la terapéutica a través de este tipo de herramientas, pero también el ejercicio conjunto que nos permite potencializar. Entonces, para esto básicamente, pues he podido tener la experiencia con muchísimos pacientes desde la parte de enfermedades o alteraciones del sistema nervioso central, que ya más adelante les voy a contar algunos casos específicos en donde realmente la electrofuncional ha sido mi mano derecha. Y como les digo, en los procesos de formación y en los diplomados, no hay nada mejor que poder tener una gama de opciones, una diversidad de opciones que yo pueda tener a la mano y empezar a seleccionar qué es lo que de mayor importancia me puede dar y una mejor calidad para mi paciente. Cuando hablamos del uso de la estimulación eléctrica o de la electroestimulación, básicamente hablamos de fines terapéuticos específicamente. Y cómo a través de la electro yo puedo, ¿cierto? Poder empezar a trabajar diferentes áreas que me permitan potencializar, bien sea aspectos químicos, desde el sistema neuromuscular, netamente musculoesquelético, entre otros. Por tanto, digamos que su eficacia a través del tiempo, pues ya ha sido más que demostrada en todos los procesos y sobre todo, pues en el mercado existe una amplia diversidad de estimuladores eléctricos. Siempre que vayamos a adquirir un electroestimulador, tenemos que pensar para qué lo queremos, ¿cierto? Porque de acuerdo a que el área de desempeño de nosotros o la mayor demanda de pacientes que tengamos, buscamos un equipo realmente que nos genere una gama de posibilidades y no que por el contrario nos limite las posibilidades específicamente dentro de lo que nosotros podemos brindar. Cuando nosotros miramos qué tienen los electroestimuladores, pensamos en que yo puedo tener diferentes formas de electroestimulación. Yo puedo tener una modalidad de estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, específicamente lo que constituimos como el TENS, ¿cierto? Que es más conocido para tratamiento de dolor. Tenemos la electroestimulación neuromuscular, también conocida como EMS o NEMS, que nos permite potencializar en casos de lesiones del sistema nervioso periférico o inclusive el sistema nervioso central. Y tenemos la estimulación eléctrica funcional, que es la FES, ¿sí? Y aquí es donde vamos a trabajar porque definitivamente es la que nos proporciona, digamos que en una fase de mayor avance terapéutico o de rehabilitación, pues obviamente digamos que una potencialización mucho más fuerte en nuestro usuario. Entonces, tenemos que pensar también dentro de la electroterapia funcional, ¿qué efectos podríamos encontrar? ¿Sí? Y los más conocidos, pues obviamente desde la base científica, desde la parte fundamental, ¿cierto? Básicamente están hacia lo que es la producción del calor, ¿sí? Hacia lo que es el efecto electromagnético y también a lo que es el efecto electroquímico. Estos tres principalmente son los ejes que me van a permitir
poder, digamos que llegar al objetivo terapéutico, que es lo que yo quiero trabajar con mi usuario. Dependiendo de esto, pues nosotros también pensamos que efectivamente cada uno de estos efectos me va a llegar a poder favorecer, ¿cierto? Los diferentes aspectos de la lesión o alteración que yo quiera tratar. Pero no nos olvidemos que la electroterapia funcional como característica propia también me trabaja la producción o la estimulación, lo que quiere decir que no solamente voy a lograr atender pacientes ya con lesiones o alteraciones, sino a un deportista que me llegue para generar potencia muscular, para generar, digamos que una activación precompetición, entre otros. Entonces, es muy importante pensar en lo que buscamos, ¿cierto? Cuando colocamos la electroestimulación. En general, normalmente con la electro buscamos un proceso antiinflamatorio, analgésico, mejora del trofismo, potencialización, toda la parte neuromuscular, el efecto térmico, ¿cierto? Pero en el caso de la electroterapia funcional, llegamos a generar algo mucho más fuerte, que es la generación, ¿cierto?, de fibras musculares y cómo a partir, digamos que de estos procesos de potencializar estas fibras musculares, empezamos a ver, ¿sí?, a través de la elongación muscular y de los efectos electroquímicos, pues obviamente un efecto mucho más rápido que nos acorta tiempos y periodos de rehabilitación. En mi experiencia, yo he podido trabajar pacientes en fases, digamos, ya pues de un trabajo mucho más de 3, 4 meses post evento cerebrovascular, inclusive ya en un proceso de transición, ¿cierta? Una estructuración del tono, pero también he podido trabajar deportistas en fases preparatorias a competencias, que efectivamente pues hace que yo no solamente coloque la electro, y que ella por sí sola, por su tipo de corriente, me permita llegar a tener bien sea una respuesta motora, sensitiva, electroquímica o un aporte energético, sino que yo puedo trabajar de manera conjunta en pues un proceso de ejercicio, llámese desde un ejercicio asistido, activo asistido, pasivo, ¿sí? O inclusive llegar a trabajar una potencialización más desde las cadenas musculares que me permita pues poder llegar a surtir definitivamente las respuestas de tipo motor sensitivo o ya un aporte energético. ¿Qué es importante para poder aplicar la electroterapia? ¿Sí? En general, digamos que trabajamos bajo el mismo efecto de cualquier aplicación de electroterapia, desde baja, mediana y alta, ¿sí? Frecuencia, pero lo más importante es adaptar la corriente a las necesidades y los requerimientos, ¿cierto?, de la persona a quien se le va a colocar. Podemos tener deportistas que practiquen su mismo deporte, pero que en cuanto a la, digamos, calidad o el gesto deportivo, definitivamente queremos potencializar cualidades diferentes. O podemos tener 3 pacientes con el mismo diagnóstico, pero efectivamente cada uno de ellos requiere algo diferente dentro de la aplicación de la corriente. Por eso es muy importante dentro del protocolo de cómo colocamos la electrofuncional y en general cualquier método de electroterapia, poder marcarse el objetivo a conseguir, ¿cierto? Esto es lo que nos dicen pues diferentes artículos científicos de lo que realmente surte efecto y la eficacia que puede llegar a tener, establecer la mejor técnica para conseguirlo, colocar al paciente de una forma adecuada, cuidar y vigilar las posibles derivaciones eléctricas. Estamos bajo y mediados de un dispositivo en donde no vamos a tener el control completo en el caso de la energía que estamos nosotros haciendo parte de ese circuito. Tenemos que descubrir y tener, digamos, de una manera muy cuidadosa la zona donde se va a colocar los electrodos, disponer de los electrodos adecuados.
Sí, una cosa es tener un pacientico donde el segmento es mucho más pequeño, o inclusive un paciente con un segmento mucho más amplio, en donde sí o sí definitivamente debemos utilizar un tamaño de electrodo diferente, ¿sí? Y recordar que tenemos diferentes tipos de electrodos. Obviamente estar muy pendiente de lo que son las sensaciones diferentes, de las diversas cosas que pueda percibir el usuario, que pueden llegar a ser signos de alarma, inclusive en un evento adverso, y obviamente diseñar un programa adecuado para nuestro usuario. Esto es súper importante y es fijar y aplicar los electrodos correcto. La electroterapia funcional se maneja con ejercicio, ¿sí? De manera conjunta, lo que quiere decir que debemos fijar muy bien los electrodos, ya que el paciente no solamente va a estar estático, sino que va a estar realizando movimiento al tiempo. Sí, eso es muy importante. Y pensemos que si queremos potencializar, pues la idea es que podamos hacer una actividad física, un ejercicio físico de una manera más adecuada. Siempre debemos estar comprobando la respuesta que nosotros deseemos en el usuario. Para esto debemos pensar en que cómo debe sentir nuestro usuario, cómo debe sentir nuestro paciente, porque cualquier sensación distinta, pues como ya lo dije y lo mencioné, es un signo de alarma. Y básicamente el tiempo de la sesión, ¿sí? Si tenemos muy claro el objetivo, la cualidad, lo que queramos potencializar a través del electro, también es claro que la prescripción del ejercicio debe ser adecuada, debemos tener una frecuencia, ¿sí? Debemos tener un tipo de ejercicio, unas series, unas repeticiones que también se enmarquen y se relacionen con la programación del equipo en cuanto a lo que nosotros queremos buscar. Estar muy pendiente de la evolución de la sesión. ¿Qué quiere decir? Que no solamente debemos pensar en lo que yo quiera conseguir como respuesta, sino a lo largo de la sesión qué puedo empezar a tener de respuesta por parte del usuario. Recordemos que si yo estoy activando, ¿cierto? Un músculo y le estoy colocando a hacer ejercicio a mi paciente, voy a tener un mayor gasto de energía. Por lo tanto, los ejercicios no puedo manejarlos en un serial muy amplio, sino que tienen que ser series más pequeñas, menos series, menos repeticiones, pero que me permitan poder trabajar porque estamos haciendo una doble estimulación, estamos llegando directamente a lo más profundo del músculo, al uso neuromuscular para hacer una contracción eficaz y eficiente, y estamos realizando una activación de fibras musculares a partir de ese reclutamiento neuromotor por medio del ejercicio. Adicional, debemos desconectar, ¿sí? Muy lentamente al paciente del equipo posterior a la terminación y finalización de la sesión, y obviamente pues tomar notas acerca de los cambios. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que los peligros, como cualquier equipo adicional que estemos utilizando, nosotros hacemos parte de ese circuito. O sea que los riesgos más frecuentes que podemos encontrar son los riesgos de tipo eléctrico, lo que quiere decir que yo siempre les recomiendo utilizar estabilizadores cuando tengan equipos de electroestimulación. He visto muchos casos de eventos adversos por equipos de electroestimulador. Además que debemos pensar en que los electrodos deben estar, pues obviamente en la mejor calidad, y el equipo debe estar calibrado, ¿sí? Adicional, que podemos encontrar un accidente eléctrico dependiendo del tipo de corriente que utilicemos, pero también pensar que si nosotros hacemos una buena prescripción, ¿sí? Si el diseño, hay electroestimuladores que ya vienen con programas diseñados, pero tampoco podemos pensar que nos podemos quedar con ese programa, sino que debemos tener pues una clasificación individual de acuerdo a la necesidad del usuario. Por lo tanto, también debemos ser conscientes en que tenemos que tener la capacidad de poderlo maniobrar de manera pues manual. Otros aspectos importantes que debemos tener en cuenta es el voltaje y la intensidad, ¿sí? Pero para esto realmente el estabilizador de corriente nos funciona muy bien.
Yo normalmente lo utilizo mucho en los equipos de electroestimulación, tengo varios que me permiten pues manejar diversas cosas, diferentes tipos de corriente, pero que pues digamos voy a tener la claridad de que no voy a llegar a tener un evento adverso, por lo menos de tipo eléctrico, que son los más peligrosos. A nivel de la clasificación de las corrientes eléctricas, ¿sí? Yo puedo tener muchas, pero la electroterapia funcional caracteriza. Viviana, ¿nos escuchas? Para la frecuencia, ¿sí? Porque Se cortó, normalmente, ¿podrías repetir la última parte que se cortó un poco? claro que sí, que las corrientes eléctricas, ¿sí? Las podemos clasificar de acuerdo a la forma, a la polaridad y a la frecuencia. ¿Sí? Pero en el caso de la electroestimulación funcional, es muy importante estos tres conceptos, tanto dentro de la forma, la polaridad y la frecuencia, porque la corriente que vamos a utilizar pretendo que me surta un efecto muy similar a la contracción muscular. Eso quiere decir que me produzca una contracción, pero también que me produzca todo lo que me hace el uso neuromuscular, desde una repolarización, una despolarización y un periodo cero, que sería un periodo de reposo. Lo que quiere decir que dentro del proceso, ¿cierto?, de la aplicación de la corriente, cada vez que la corriente va pasando, yo estoy generando esa activación del uso neuromuscular, en donde claramente voy a tener un periodo de reposo y de descanso, que es la misma fisiología que me está manejando ese músculo, ¿cierto? Dentro de la contracción y la forma de contraerse muscularmente. Entonces, para el caso específico de la corriente que utilizamos dentro de la electroestimulación, vamos a utilizar corrientes de tipo bifásicas, ¿sí? Que son corrientes que tienen una polaridad tanto positiva como negativa y que nos van a generar unos tiempos on y unos tiempos off, que básicamente esos tiempos son tiempos en los que va a pasar la corriente, y el tiempo off básicamente es el tiempo de descanso, es ese periodo cero que tiene el músculo en su normalidad fisiológicamente para poder establecer ese periodo de reposo que requiere el músculo dentro de su recuperación. También podemos encontrar las corrientes clasificadas según la frecuencia, el modo de aplicación, los efectos y la forma. Y podemos también tenerlas clasificadas dentro de las frecuencias de baja, media y alta intensidad. Nuestras corrientes básicamente están ubicadas dentro de lo que es baja y media. Y a nivel de la electroterapia funcional, vamos a tener corrientes de media. Y dentro del modo de aplicación, básicamente los tenemos en forma, ¿sí?, de impulsos, de ráfagas o trenes o mantenidas, ¿cierto?, continuas. En el caso de la electroterapia funcional, tenemos básicamente impulsos aislados y trenes, que es lo que nosotros podemos modular dentro de la corriente. Según el efecto, ¿sí? Recuerden que les dije que la electroterapia funcional está ubicada dentro de los efectos medios, por eso tenemos efectos de estímulo sensitivo, de estímulo motor, de cambios electroquímicos y de aportes energéticos. ¿Qué nos dice la literatura? Que efectivamente los efectos electroquímicos son los que mayor potencialización vamos a tener a nivel neuromotor. ¿Sí? Por eso son tan efectivos en el caso específico de los pacientes neurológicos, más sin embargo, en el caso de los deportistas, pues obviamente van a tener mucha mayor eficacia. Si pensamos un poco, si tenemos un efecto muy bueno,
¿cierto? En un paciente neurológico, claramente vamos a tener un efecto mucho mayor en un deportista que su sistema, ¿sí? Está adaptado a tener una muy buena contracción muscular. ¿Sí? Por ende, los efectos pues son mucho más eficaces y nos aceleran pues tiempos obviamente de rehabilitación. Para esto, pues el uso, ¿cierto?, de las corrientes en electroterapia funcional, pues básicamente nos dan, ¿sí?, a responder, a preservar esa estimulación muscular, ¿sí?, a través del nervio motor. Lo que quiere decir que en pacientes, y tuve hace poco el caso de un paciente con una lesión nerviosa periférica por una fractura, ¿sí? Pues digamos a nivel del hombro que comprometió el plexo braquial. Digamos que el pronóstico pues no era tan bueno por el tipo de compromiso periférico que se dio, pero definitivamente el hecho de utilizar estas herramientas a tiempo hacen que obviamente nuestros usuarios tengan una mejor calidad de respuesta. Por lo tanto, si trabajamos estas herramientas de una manera muy adecuada en el tiempo y en las fases que son, pues vamos a lograr realmente tener una muy buena rehabilitación. Además que hay una diversidad de equipos que ya vienen diseñados y prediseñados en sus programas para el manejo específico de patologías cuando tenemos denervación periférica. Entonces es muy interesante poder tener, digamos que este tipo de ayudas. Adicional, la electroterapia funcional, digamos que tiene un efecto desde la contracción voluntaria versus la electroestimulación, en donde básicamente a través de la electrofuncional yo consigo una contracción, ¿cierto? Mediada por el equipo, obviamente por un circuito de energía, pero que al tiempo que yo le genero el ejercicio activo o el ejercicio activo asistivo, inclusive el pasivo en etapas tempranas, produzco contracciones voluntarias o vestigios de contracción que me permiten poder tener una rehabilitación. En el caso de los pacientes neurológicos, sobre todo pacientes en fases agudas, ¿sí? Hablo, por ejemplo, inclusive para el manejo específico de... me disculpo, no sé, está fallando un poco la conexión. Bueno, como les estaba mencionando, mientras puedo empezar a proyectarles la presentación de nuevo, definitivamente la electroterapia surte un efecto pues muy importante dentro de esa contracción eficaz que yo puedo encontrar a nivel muscular. Lo que quiere decir que cuando yo pienso definitivamente en la calidad de la contracción que yo puedo generar bajo un equipo, ¿sí? Y bajo lo que yo puedo hacer con el ejercicio, pues definitivamente me va a surtir y me va a ayudar un montón para poder entender cómo yo puedo rehabilitar a mi paciente. En el caso de los pacientes neurológicos, por lo general yo... Listo. Entonces, definitivamente la contracción que yo puedo generar, ¿cierto? En mi paciente, pues es mucho más efectiva para poder potencializar cualquier tipo de cualidad. Y para esto hablamos de lo que yo puedo lograr bajo una sumación temporal o una sumación espacial. Cuando pensamos en la sumación espacial, ¿sí? Básicamente hablamos de cómo yo puedo tener en mi espacio-tiempo, ¿cierto? Una calidad de movimiento frente a lo que yo estimulo en la fibra muscular y obviamente cómo a través del espacio yo consigo un ritmo completo del tiempo. En otras palabras, básicamente es la activación que yo puedo generar a través de las unidades motoras de ese reclutamiento motor inicial que se produce por la activación del equipo y conjuntamente gracias al ejercicio yo puedo ir aumentando la intensidad de mi actividad, del ejercicio que esté potencializando para poder activar las siguientes fibras.
Si vamos a la gráfica que ustedes observan en cuanto al reclutamiento de unidades motoras, pues vamos a evidenciar que definitivamente el orden de activación de estas unidades motoras se da completamente adecuado para poder generar realmente lo que yo quiero a nivel muscular. Si pensamos en la secuencia de activación de esas unidades motoras, la electroterapia funcional ha llegado a tener unos avances tan grandes, tan fuertes y tan, digamos, específicos y selectivos muscularmente que me van a permitir generar contracciones únicas. Lo que quiere decir que si yo pienso en cómo puedo aplicar la electrofuncional en un deportista, claramente voy a generar algo mucho más efectivo de lo que yo podría generar solamente con colocarle tal vez una corriente rusa, ¿sí? Adicional de esto, yo puedo generar pulsos distintos dentro de la electrofuncional que me permite tener contracciones o más distanciadas o más cortas. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente cuando yo tengo una contracción más corta, puedo permitir una activación constante de la placa muscular de las fibras motoras. Y cuando tengo digamos, un tiempo de descanso mucho más amplio, yo puedo llegar a conseguir, ¿cierto? Que estén un poco más distanciadas, un aporte de energía mayor porque puedo darle más descanso. Los dos son importantes dependiendo de lo que yo quiera trabajar en mi usuario, pues yo puedo pensar en contracciones más continuas o en contracciones un poco más lejanas. La electroestimulación funcional, sí, me habla mucho de un término que es la electroestimulación selectiva, ¿sí? Y cuando hablamos de esta electroestimulación selectiva, hablamos de cómo el músculo es capaz de aislarse frente a lo que son, digamos, diferentes tipos de contracción o de estimulación. Para esto es muy importante pensar que definitivamente nosotros debemos tener muy claro el objetivo terapéutico, ¿sí? Claramente cuando pensamos en nuestros pacientes y pensamos en las fases que están, pues definitivamente cada uno tiene unas necesidades totalmente diferentes, pero yo puedo generar que en definitivamente la tan importante que me active el músculo desde lo más profundo, ¿sí? Desde esa excitabilidad de unidades motoras. Ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo yo de verdad podría potencializar, por ejemplo, en una denervación, ¿sí? O definitivamente en un proceso de neurorehabilitación, un paciente, pues yo lo puedo hacer, ¿sí? Si yo logro tener una evolución, una línea de evolución entre los ejercicios, ¿sí? Entre los patrones motores que yo le haga a mi paciente, conjunto con la electroestimulación selectiva, yo puedo activar por cadenas musculares un solo músculo que me pase información, ¿sí? A través de toda una cadena muscular que me permita volver a activar diferentes tipos de contracciones. Entonces, básicamente esto funciona como una cadena de estímulos. Si yo activo uno que tenga un vestigio de información y logro tener una muy buena activación por cadena muscular, me arrastra, me lleva a los otros músculos específicamente. Y lo que yo provoco básicamente es incrementar el número de mitocondrias, que es muy importante y de esto hablan muchísimos artículos de investigación, porque es lo que me va a permitir tener el mayor aporte de energía, ¿sí? El mayor aporte a nivel de consumo de oxígeno, que permita que mi músculo tenga mayor potencialización. Y obviamente el aumento de la proporción de fibras tipo 1, pero también de la densidad de los capilares que me van a permitir tener una mayor irrigación. Y recuerden que si yo tengo una mayor irrigación sanguínea, pues obviamente tengo un mayor aporte de oxígeno. A nivel de los electrodos, pues específicamente yo tengo diferentes formas,
¿cierto? Dentro de mi gama de posibilidades de colocarlos de maneras correctas, digamos a nivel monopolar, contralateral, bipolar, puntual, ¿cierto? Homolateral, dependiendo de lo que yo quiera buscar en mi usuario, ¿sí? Y cuando pienso en qué quiero buscar en mi usuario, pues definitivamente parte mucho el hecho de pensar cómo puedo potencializar a mi paciente pues de la mejor manera, presentando los diferentes puntos motores, ¿sí? Y también de acuerdo a cómo yo pueda jugar con la frecuencia para poder trabajar fibra muscular. Aquí les presento en este cuadro las diferentes frecuencias frente a los efectos que yo puedo tener a nivel pues muscular. Entonces yo puedo tener, digamos, en el caso de efectos desde bajas frecuencias, desde potencializar todo lo que es la mejora de la resistencia aeróbica oxidativa, todos los que son los procesos de mejorar el tono, de firmeza muscular, desde mejorar todos los procesos de capacidad láctica, ¿sí? Que me puedan permitir, digamos, llegar a surtir una mayor predisposición dentro de la activación de estos puntos motores. Para esto es súper importante poder mirar, ¿cierto? Cómo a través del tipo de contracción efectivamente yo puedo llegar a localizar, ¿sí? El punto motor adecuado que me ayude en esa cadena muscular durante el efecto del ejercicio. Si pensamos un poco en lo que hacemos con las cadenas musculares, yo puedo potencializar, digamos, una cadena muscular de miembro superior, de una cadena anterior, con la colocación de los electrodos, pero que me arranque en toda la cadena del miembro superior, ¿sí? Entonces, si tengo dificultad en musculatura de mano, perfectamente puedo potencializar desde hombro en los músculos que estén arraigados a esa parte muscular de mano dentro de la cadena muscular. Y esta irradiación de cadenas musculares es lo que trabajamos frecuentemente con la electroterapia funcional, ¿sí? Tenemos también un tiempo de estimulación en fibras musculares. Dependiendo del tipo de fibra, ellas se van a activar. Entonces, en el caso de las fibras lentas, yo puedo tener 8 segundos, de las intermedias de 4 a 8, en las rápidas de 3 a 4, que obviamente nos permitan potencializar esos tiempos de estimulación. Y eso es muy importante pensarlo porque de ahí yo ya digamos, me soporto para poder realizar la actividad muscular que pretendo en el momento, inclusive para trabajarlo con deportistas o cualquier otro tipo de paciente. El tiempo de reposo estimado normalmente depende de la actividad del paciente, de la fase, de la patología o de un deportista. Por lo tanto, podemos, en el caso de los deportistas, pensar en tiempos de reposo de 15 a 35 segundos, de 4 a 8 segundos, de 2 a 5 segundos, dependiendo de la estimación de la cualidad que yo quiera reforzar. Por lo tanto, también puedo pensar en que en un paciente diferente, si yo estoy trabajando fuerza resistencia, yo puedo darle un tiempo de 4 a 8 segundos. Por lo general, cuando estamos iniciando con la electrofuncional, trabajamos un minuto como un tiempo estimado en cualquier ejercicio de recuperación muscular que me permita poder tener esa recuperación de aporte energético, pues que yo pretendo hacer con el entrenamiento. Entonces, aquí les voy a pasar un poco rápidamente algunas de las cosas que se han visto muscularmente. Entonces, en el recto abdominal, por ejemplo, la importancia del entrenamiento desde la electroterapia funcional básicamente está en la estabilización postural, que eso pues ya lo tenemos súper claro normalmente con el ejercicio, pero podemos emplear, por ejemplo, de 2 a 6 electrodos pequeños, dependiendo si queremos trabajar todo el recto en todo su esplendor. A nivel del transverso abdominal, de igual manera, del trapecio, tanto fibras superiores, medias e inferiores, el pectoral mayor, dorsal ancho, toda la gama a nivel de los músculos, ¿cierto? A nivel de miembros inferiores. Entonces, dependiendo del músculo específicamente que yo quiera trabajar, pues puedo potencializar. Y también
lo puedo hacer por ciclos, ¿sí? Estos ciclos básicamente son hechos de acuerdo a las características de cada usuario, dentro de un primer, segundo, un tercer ciclo, donde vamos evolucionando en el nivel de ejercicio, vamos evolucionando en el tiempo de adaptación de la corriente, y eso es muy importante porque si yo sé que en el primer ciclo voy a trabajar, no sé, isquiotibiales con ejercicios muy sencillos, cadenas cinéticas cerradas, contracciones isométricas, en una segunda fase yo puedo trabajar esos isquiotibiales ya no en una contracción isométrica, sino en una isocinética, puedo colocarlo a hacer a mi paciente diferentes actividades que me permitan, por ejemplo, bipedestación, entre otras cosas. Entonces, definitivamente, la electroestimulación es una técnica en la que se producen potenciales de acción en células excitables. ¿Sí? Hablamos de nervios, de músculos, y pues definitivamente la electroestimulación funcional nos da esta posibilidad, tanto desde diferentes formas de conseguir respuestas motoras musculares dentro de la musculatura antagonista, ¿cierto? Dentro de los músculos espásticos, todo lo que es el trabajo desde la inervación recíproca, ¿sí? Entonces, definitivamente todo lo que yo puedo, entendiendo la funcional desde todos sus aspectos fisiológicos y obviamente colocando los ejercicios adecuados, sea una situación desde el sistema músculo-esquelético, todas nos van a llegar a generar, digamos que una diferente forma de aplicación. Entonces, cuando nosotros pensamos en qué podemos hacer definitivamente con la electroterapia funcional, debemos pensar en que tenemos una herramienta que nos brinda una posibilidad enorme de trabajo y de intervención con nuestros pacientes. Desde mi recomendación, básicamente yo les puedo decir que el trabajo con mis pacientes en mi área definitivamente sí tiene una característica principal, y es que yo normalmente trabajo a un paciente neurológico sí o sí con electroestimulación funcional, ¿sí? Desde las primeras fases hasta las últimas fases. Adicional de eso, si yo estoy entrenando deportistas en fases preparatorias, por lo menos hago 1 o 2 sesiones desde la electroterapia funcional, porque sí me permite poder potencializar pues cualidades como la fuerza y la velocidad que tanto requieren ellos para algunos deportes dentro de su gesto deportivo. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, pues definitivamente sí logramos entender que yo puedo perfectamente trabajarlo con pesas, ¿sí? Puedo trabajarlo con bandas, con un balón, y hacer un ejercicio normal, solamente que le adiciono un proceso de corriente, que en este caso estaría mediado por la misma electrofuncional. Quiero mostrarles, ya estoy conectándome de nuevo por el dispositivo para pues mostrarles los puntos sensitivos para ir cerrando un poco y dejarles esa posibilidad, ¿sí? De trabajo con lo que son los puntos motores específicamente. Y la inquietud también para que hagan parte de nuestro diplomado de electroterapia, que va a estar muy interesante, que sé que los va a enriquecer muchísimo a cada uno de ustedes. Entonces, vamos a pasar a los puntos motores nerviosos, que son súper importantes en el caso de los pacientes con lesión nerviosa periférica, ¿sí? Para que lo tengan súper presente. Entonces tenemos los puntos motores que les había mostrado anteriormente, que nos sirven en general para todo, pero estos puntos motores nerviosos son claves para poder estimular nervio, ¿sí? Entonces, pues para que los tengamos ahí claros, porque sé que les van a servir muchísimo para más adelante.
¿Dónde estimular? Sí, básicamente en la capacidad contráctil, ¿sí? Y en el trofismo muscular, porque definitivamente logramos una mayor excitabilidad a partir de la electrofuncional y obviamente lo que buscamos, una capacidad de modificación de la información que estamos logrando para llegar al resultado adecuado. Otro de los músculos que normalmente trabajamos muy fuerte en la electroestimulación es el cuádriceps, ¿sí? Sobre todo porque el cuádriceps me va a permitir tener diferentes momentos, tanto de transferencias, ¿cierto? Posicionales, que me van a retroalimentar la bipedestación. También podemos trabajar, ¿sí? En músculos dianas, como el glúteo medio, el tibial anterior, que básicamente son coordinados también e influyen en los procesos del patrón de la marcha, en el caso de pacientes pues que tengan alteración específicamente desde este patrón locomotor. Entonces, definitivamente, cuando pensamos en la electroestimulación funcional, podemos llegar a tener una capacidad de trenes que definitivamente nos generen contracciones e inclusive de tipo tetánico, que nos permitan pues tener una función. Todas las corrientes que utilizamos en la electrofuncional tienen unos procesos de rampa de ascenso y de descenso que son los que nos dan esos tiempos fisiológicos entre despolarización y repolarización muscular que nos permiten pues tener una contracción mucho más eficaz y obviamente a través de corrientes bifásicas simétricas, como ya les había mencionado, que nos van a permitir pues poder llegar a ese objetivo que queremos. Aquí pues algunas fotos pues de procesos tanto conjuntos de electro con ejercicio, con cambios de bipedestación, que son importantes. ¿Sí? Y pues sobre todo la parte de abdomen, que es uno de los músculos, ¿cierto? Que más generamos trabajo para poder potencializar en diferentes pacientes, sobre todo en el paciente neurológico. Quería mostrarles estas gráficas cuando tenemos denervaciones totales y parciales, los tipos de corriente, de onda, que nos pueden permitir un proceso de rehabilitación, que algunos dispositivos las tienen, otros no, por eso les digo que es muy importante poder indagar de acuerdo al electroestimulador que ustedes quieran, porque definitivamente pues nos va a permitir tener una mayor capacidad en cuanto a entender qué tipo de corriente nos puede funcionar mucho mejor. Y pues aquí algunas referencias que sería interesante en que pues las pudieran leer, las pudieran conseguir, porque definitivamente pues nos dan toda la evidencia de que la electroterapia funcional pues definitivamente es uno de los mejores métodos para trabajar en diferentes momentos y definitivamente en patologías neurológicas como ustedes las ven acá y sobre todo pacientes con denervación periférica son maravillosos para trabajar en este tipo de casos. Y terminamos pues con esta bibliografía que también les puede permitir dar un abordaje un poco más completo de lo que se puede hacer en el trabajo de la electroestimulación. Bueno, pido disculpas por los inconvenientes del internet, a veces pasa, esto pasa cuando estamos en mediados, ¿cierto? Por un dispositivo. Entonces, bueno, no sé si tengamos alguna pregunta en este momento. Jessica. Bueno, si hay alguna pregunta, pueden dejarla en el chat. Te agradecemos porque realmente esta información es muy útil y práctica para nuestra profesión. Antes de entrar a resolver preguntas, si las hay, como lo mencionamos en el transcurso de la charla, les cuento que este webinar hace parte del contenido de uno de los 4 módulos que abordamos en el Diplomado Internacional en Electroterapia Avanzada, que va a iniciar el próximo 18 de octubre. Este diplomado cuenta con ponentes nacionales e internacionales con alta experiencia clínica y académica. Abordamos las principales necesidades del mercado laboral para los fisioterapeutas a nivel internacional y nosotros somos líderes en educación continua y online. Todos nuestros diplomados tienen acceso a las grabaciones y al material de apoyo de seguimiento personalizado por parte de los ponentes.
También recibirán un diploma internacional avalado por Fisioterapia en Movimiento y la International Physical Therapy Group en Miami, Florida. Y bueno, además les comparto que por participar y quedarse hasta el final tenemos una sorpresa para todos. La primera es que todos van a recibir a su email un pack de contenidos relacionados con este tema. Entonces al finalizar la charla pues les va a llegar automáticamente a sus correos. La segunda es que hay una tarifa súper especial y con facilidad de pago para acceder al diplomado. Cuentan hoy con el 30% de descuento y con facilidad de pago hasta de 4 cuotas. Esta oferta se reserva con el pago de la primera cuota antes del 4 de octubre y pues así aseguran el cupo. Tenemos los últimos cupos para la última versión de este año. Entonces, atentos porque las primeras 5 personas que escriban en el siguiente enlace que dejaremos ahí en el chat asegurarán el cupo para esta oferta. Entonces, corran, inscríbanse y recuerden preguntar a su asesor cuál es la tarifa pues, de su moneda local. Tenemos facilidades de pago hasta de 4 cuotas. Para Colombia serían 2.850.000, pero hoy por la oferta es 1.995.000. Para México son 15.323 pesos y solo por hoy son 10.726. Y si lo hablamos en dólares serían 752 y con la oferta serían 526. Entonces les comento algo muy importante. En nuestra página web estamos en Ciberfisio y tenemos precios especiales en nuestras formaciones. Solo por hoy están el 40% de descuento, entonces para que salgan y luego chequen la página web. Entonces, si no hay preguntas. Por acá tengo unas preguntitas que si quieres las vamos respondiendo por el chat. Margarita me dice que si es posible hacer electrofuncional con un test común. Es una pregunta muy usual. Definitivamente no es posible porque el tipo de corriente no la vamos a encontrar en un TENS. Entonces el dispositivo sería un EMS el que tendrías que adquirir para poder hacer la electrofuncional, ¿sí? Sonia me dice si en un esguince de tobillo, cómo se puede colocar los electrodos y qué corriente se recomienda para el tratamiento y si se puede realizar una vez corriente con ejercicios. Entonces sí se puede realizar la corriente conjunta con los ejercicios, obviamente entendiendo la fase en la que está de recuperación del esguince. Los electrodos se colocan dependiendo del tipo de esguince que se haya generado, pero pues por lo general siempre colocamos el electrodo negro, sí, llamémoslo así, como el activador en el caso de potencializar fuerza, porque es quien nos va a activar los puntos motores. Si ya pensamos en que vamos a trabajar corriente para analgesia, tenemos que colocar el rojo inicialmente. Pero como estamos hablando de electroterapia funcional que nos trabaja ejercicio, siempre el punto motor va a ir con el electrodo negro, que es quien nos va a potencializar la actividad. Por acá me dice Camila que si para la parálisis cerebral en niños, para la bipedestación, ¿cómo se puede abordar? Primero tenemos que ver el tipo de tono, el grado de tono. Normalmente la electrofuncional la podemos trabajar hasta un tono aproximadamente 2 o 3. Ya cuando tenemos un tono 4 según escala de Ashworth es más complejo trabajarlo y lo potencializamos en musculatura digamos, contraria a la que esté afectada con el tono antagonista para poder desestructurar sinergias y pues para poder facilitar. Y Alma me dice que si en un paciente con quemadura de brazo y fractura de húmero, ¿cómo se aplicaría? En el caso de la indemnidad de la piel es muy importante. Si tenemos procesos, digamos, en piel, lo que hacemos es trabajar con musculatura antagonista y basarnos en el principio de inervación recíproca para poderlo hacer. Entonces, creo que no hay más preguntas, Jessica. Aparte de esas, le agradezco a Fisioterapia en Movimiento nuevamente por esta oportunidad y espero verlos en el diplomado de electro porque sé que les va a encantar, ¿sí? Vale, te agradecemos a ti por tu tiempo, por compartir este espacio
Y a todas las personas que nos están preguntando sobre otras monedas, ingresen al link y un asesor les va a especificar dependiendo del país. Les agradecemos a todos por estar aquí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Subimos todo el tiempo muchísimo contenido y esperamos verlos en el siguiente webinar.